Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura.
Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual.
Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine, y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial,
la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad,
Ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil.
La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante. Y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños,
aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica,
no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible,
con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante. Y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante
y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido,
lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine, y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine, y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood,
y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así.
Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho,
que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019 e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019 e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos
que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó.
y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico.
Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual.
Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial,
la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad,
Ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil.
La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños, en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante. Y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños,
aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo. Mickey 17 fue una película tan esperada por mí que fui a verla al cine tan pronto como escuché que se estrenó. Y desafortunadamente tengo que llamarlo una decepción. Antes de esto, solo había visto Parasite de Bong Joon-ho, que había hecho mucho ruido hace 6 años, con la que estuve muy contento en 2019, e incluso volví a ver, y esperaba aún más alcance de su nueva película, porque este es su primer proyecto en Hollywood, y también en un género interesante con un elenco genial. Casi 2 docenas de Robert Pattinson es una propuesta intrigante, y la introducción de la película, que presenta su concepto, es realmente buena. Fue intrigante y estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a partir del segundo acto, la trama se estanca terriblemente, la historia se vuelve caótica, no contiene todo lo que los creadores querían incluir y, sumado a la imagen deliberadamente desagradable, verla se vuelve francamente difícil. La película intentó tocar muchos temas profundos y plantear cuestiones complejas como la inmortalidad digital, la clonación humana, la exploración espacial, la colonización de otros planetas y las relaciones humanas, pero solo logró mostrar plenamente otra crítica al capitalismo, presentada aquí de forma demasiado cruda y completamente abierta. El villano interpretado por Mark Ruffalo resultó ser casi una caricatura. Era tan unilateral y monosilábico. Contiene una alusión a Trump, que al menos podría añadir cierta relevancia, pero incluso eso ya se está volviendo obsoleto. Hacia el final, empezó a parecerme que el guión era una mala adaptación de algún libro, con una gran cantidad de eventos que difícilmente podían caber en 2 horas. Y después de buscarlo en Google, después de la proyección, descubrí que efectivamente es así. Realmente es una adaptación cinematográfica de una novela de ciencia ficción. Y me parece que, como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas de libros, un formato de serie sería más adecuado en este caso. Tampoco me gustó el doblaje de la película. Tenía una mala mezcla de sonido, lo cual me confirmó mi amigo, ingeniero de sonido, que me hizo compañía en el cine. Y la voz del personaje principal era terrible, con jadeos constantes, toda chirriante y de alguna manera sofocada. También tuve mala suerte con el público en sí. El público era ruidoso, con niños, aunque la película no es para niños en absoluto, y mostró una clara falta de interés en la película, por lo que, a partir de la mitad, ni siquiera pude culparlos por completo, porque yo mismo comencé a contar el tiempo hasta el final de la sesión. Por supuesto, el doblaje y la audiencia no son problemas de la película en sí, pero también tuvieron un impacto negativo en la experiencia visual. Al final, estoy listo para darle a la película una calificación ligeramente por encima del promedio simplemente por el concepto interesante y la excelente actuación de Pattinson. Realmente lo intentó aquí. Míralo bajo tu propio riesgo.